Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Hoy, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a iniciar esta gloriosa epístola a los romanos. Sin lugar a dudas, esta ha sido una carta que el Señor ha usado poderosamente en la historia de su iglesia. Ha sido una carta por la cual el Señor ha despertado varios avivamientos en su iglesia, en su pueblo. Y si empezamos a hablar de la historia de la iglesia, de la historia de la epístola de Romanos en la iglesia, no vamos a terminar nunca. Así que me gustaría presentar a ustedes 3 testimonios de los cuales reflejan nuestra oración para con esta epístola. Lo que queremos y le pedimos a Dios que haga a través de esta epístola en su pueblo. Y podemos remontarnos al siglo IV, donde un hombre llamado Aurelius Agustinus estaba en búsqueda de la verdad, tratando de hallarla en la sabiduría de los hombres, en las religiones de misterio del Oriente, hasta que, ejerciendo la profesión de la enseñanza de literatura y retórica, fue a parar en Milán, donde había un obispo llamado Ambrosio, bajo la influencia del cual Agustín cae rendido ante el cristianismo. Después del impacto del testimonio de Ambrosio, Agustín se aparta en una casa con algunos hermanos para poder escudriñar las Escrituras, para poder experimentar de esas maravillas que escuchaba de los sermones de este siervo del Señor. Y en uno de esos días, él mismo cuenta en sus confesiones que el tumulto de su corazón le sacó al jardín, allí donde nadie podía interrumpir la candente lucha que en su corazón él estaba librando, porque él se sentía preso de sus deseos carnales y no podían sus fuerzas liberarse de esos deseos, aunque externamente había logrado refrenar sus excesos. En su corazón aún se libraba una tremenda lucha. Y uno de esos días se sienta bajo una higuera y empieza a llorar por la impotencia en esta lucha que libraba en su corazón. Hasta que escucha la voz de un niño cantando que le dice: toma y lee, toma y lee. Entonces él interpreta eso como la voz de Dios. Y va de nuevo a donde estaban los escritos del Nuevo Testamento y toma la epístola de los Romanos de Pablo. Y abre el libro y lee un versículo. Y el versículo que lee es el versículo 13 y 14 del capítulo 13 de esta epístola, que dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Agustín cuenta que después de leer este pasaje de Romanos no deseaba ni necesitaba leer nada más. Fue como si una luz de alivio vino a su corazón, inundó su corazón, y todas las sombras de dudas se desvanecieron. Hermanos, Agustín de Hipona, aunque a algunos les guste o no, es el teólogo que más influencia ha tenido, no solamente en el pensamiento de la iglesia occidental, sino que en el pensamiento del mundo occidental. Sin duda sus doctrinas y su forma de interpretar el cristianismo es lo que hasta ahora hoy nosotros conocemos. Ha puesto la base en el pensamiento cristiano.
Aunque a muchos no les guste, Agustín de Hipona ha tenido una influencia enorme en la historia de la iglesia. Tanto es así que 1100 años después, aquellos esclavos de la alta alcurnia romana, de los patricios, de los nobles o del emperador, tenían una reputación mayor que un ciudadano común. O sea, un esclavo del emperador tenía mayor estatus social que un ciudadano común en Roma. Entonces Pablo, a ser esclavo del rey, denota la importancia de su papel, su lugar y su identidad con Jesucristo. Es un puesto o un estado de compromiso total con los cristianos. Es lo que debemos anhelar, ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No hay un estatus más alto que ser esclavo de Jesús. Y esclavos, hermanos, por amor, como nos dice Éxodo 21. Hoy cada uno de nosotros tenemos que ver si no solamente horadamos nuestras orejas por amor para pertenecer perpetuamente a nuestro amo, sino si nuestro corazón verdaderamente está horadado para pertenecer al Señor Jesucristo, para entregarnos al Señor Jesucristo, para comprometernos con Él y con su obra, por amor. Por amor. Ese es el llamado de hoy a través de esta presentación de Pablo. Que en realidad no es una presentación de Pablo, sino que es la presentación de aquel a quien Pablo pertenece, al Señor Jesucristo. Luego dice, llamado a ser apóstol. Él fue llamado por Dios. Y este llamado, hermanos, no es una, hola, ¿qué tal, Pablo? ¿No querés ser apóstol mío? Te invito. Yo soy caballero, si me decís que no, no hay problema. No, hermanos, no es este tipo de llamado. Este llamado es un llamado en el cual te deja ciego y te echa del caballo. En el cual te deja postrado en el piso. Y te lleva a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Es un llamado que hace que te rindas, que hace que dobles tus rodillas, que haces que confieses con tu lengua que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No es un llamado opcional, es un cambio del corazón. Es una fuerza que dobla nuestras rodillas y estremece nuestros corazones. Es un llamado irresistible de Dios a servir a lo que Él nos ha llamado. Y hoy, mi hermano, mi hermana, hay muchos aquellos que se autonombran apóstoles, que no fueron enviados por el Señor Jesucristo, que no fueron llamados por Él. Y así también hay muchos pastores que no fueron llamados por el Señor Jesucristo. Algunos están con malas intenciones, otros están con buenas intenciones, pero así y todo no justifica su trabajo, su oficio. Porque si Dios no te ha llamado, eres un peligro para su iglesia. Si Dios no te ha capacitado, eres un peligro para la iglesia. Y estás deshonrando el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, cuando vamos a servir en la obra del reino de Jesucristo, cuando vamos a ser esclavos del Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que estar ciertísimamente seguros de que Dios nos ha llamado. Y eso es algo que hoy no se tiene en cuenta en la iglesia. La gente nombra pastores como se le ocurre. No consulta el consejo de Dios para nombrar pastores. Y mucho menos aquellos que se autonombran falsamente apóstoles, porque ninguno de ellos vieron al Cristo resucitado, el cual es un requisito. Ninguno de ellos fueron comisionados personalmente por el Cristo resucitado. Por tanto, no califican como apóstoles. Pero yendo de nuevo a los pastores, muchas personas son puestas como pastores sin tener el consejo de Dios. Algunos entran porque es amigo del pastor, porque tiene una buena relación y son puestos en un oficio que la iglesia ni lo reconoce, que la iglesia ni está de acuerdo, que la iglesia ni participó, que el Espíritu Santo no confirmó.
Porque el Espíritu Santo confirma a través de la iglesia. Aquellos que fueron llamados por Dios para el ministerio de la predicación y la enseñanza. Ser un apóstol de Dios es ser un embajador de Dios. En aquel tiempo, poniendo un poco de contexto, apóstol viene de una palabra en el contexto romano, en el cual era relacionado con barcos apóstoles. ¿Qué eran barcos apóstoles? Barcos que enviaban mercaderías de un lugar a otro. O sea, el barco no se autoenviaba él solo, sino que era enviado. Y el barco contenía mercadería que no era propia de él, sino que era de otra persona para entregar a otra persona. Esa es la figura de apóstol en el Nuevo Testamento. Él no lleva nada suyo, él no va por su propia cuenta, él es enviado por otro y lleva una mercadería que no es de él para ser entregada a aquellos destinatarios cuyo remitente ha escogido. Esa es la función del apóstol. Aparte que según el testimonio de las Escrituras, Efesios 2:20, es poner el fundamento de la iglesia, las doctrinas fundamentales de la iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Ese es el trabajo de los apóstoles. Ellos no van por su propia cuenta, ellos no llevan su propio mensaje, sino que ese mensaje viene de Dios y ellos son enviados por Dios para poner el fundamento de la iglesia. Y las señales confirman de que son de Dios, según 2 Corintios 12. Esas señales acompañaban a Pablo. Por tanto, Pablo era un apóstol del Señor Jesucristo, aunque él se consideraba el menor de todos los apóstoles. Aunque él se consideraba un abortivo, él era un auténtico apóstol del Señor Jesús. También nos dice que estaba apartado para el Evangelio. Y acá apartado viene de una raíz parecida a la palabra fariseo del Nuevo Testamento. Que quiere decir personas que se apartan totalmente del mundo, que se apartan totalmente de la cultura del mundo, que se consagran solamente para vivir según los mandamientos de Dios. Pablo antes era un fariseo, apartado para la ley. Ahora él es un fariseo de Dios. Él es apartado no para la ley, sino apartado por Dios para el Evangelio, para la gracia, para la misericordia de Dios, para llevar salvación, para llevar el nombre de Jesús en presencia de reyes, de los hijos de Israel y de todas las naciones gentiles. Ese era Pablo, mi hermano, mi hermana. Y todos nosotros también fuimos apartados por Dios. En el momento que escuchamos el Evangelio y el Espíritu Santo nos dio un nuevo corazón, Él nos aparta y somos santos para Él eternamente. Y esa santidad no depende de tus obras. Esa santidad depende de la obra del Espíritu Santo, de la regeneración del Espíritu Santo. Desde ese mismo momento Dios te justifica por medio de la fe. Cuando abrió tus ojos y viste la hermosura de Jesús y te abandonaste a Cristo, depositando tu confianza en Él para ser justo a los ojos de Dios, desde ese momento Dios te mira como si fuera que nunca has pecado. Porque Él ve la justicia de Cristo en vos. Porque Cristo ocupó tu lugar, no solamente en la cruz, sino en la obediencia de la ley. Esa es la justificación. De esa manera somos apartados por Dios. Somos santos de Dios, sin importar lo que hagamos. Ahora, esa santidad, por el poder del Espíritu Santo, se va a ir manifestando en nuestras vidas de una manera progresiva. Si verdaderamente fuimos justificados y apartados por Dios, por la obra del Espíritu Santo, al poner nuestra confianza en Jesús, eso se va a manifestar en nuestras vidas. Y de eso Pablo habla en la epístola a los Romanos. El poder del Evangelio en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo debemos de vivir el Evangelio en nuestras vidas? ¿Qué debe producir el Evangelio en nuestras vidas y en nuestras relaciones? Entonces, mi hermano y mi hermana, somos apartados por Dios, por su Evangelio y para su Evangelio.
Dios nos ha dejado hasta hoy para testificar de Cristo hasta los confines de la tierra. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de los cristianos. Que donde estemos tenemos que hacer brillar la luz de Jesús. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Tenemos el mandamiento y la comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Predicar con nuestras vidas y por sobre todas las cosas con nuestra boca. Porque necesitamos predicar con la boca. La fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Por más de que tengas 10 en conducta, si no abres tu boca nadie va a ser salvo. Debes de predicar el evangelio. Debes de predicar de que estamos arruinados por el pecado y que Dios envió a su Hijo para ocupar nuestro lugar, para obedecer en nuestro lugar, para ser castigado en nuestro lugar y resucitó para darnos perdón de pecados y vida eterna. Ese es el evangelio. Dios nos llama a rendirnos ante su Hijo, a caer de pies y confesar que Jesús es el Señor, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro gobernante. Esa es la verdadera fe. Jesús tiene que ser nuestro Señor. Debemos de ser esclavos. Ser esclavos no es opcional. Ser esclavo es la verdadera y única vida cristiana. Debemos de rendirnos ante nuestro Señor Jesucristo. También Pablo nos dice que el evangelio es de Él. No, hermanos, ¿verdad? ¿De quién es el evangelio? De Dios. Nos dice al final del versículo 1, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio es propiedad de Dios. El evangelio es el tema de Dios. El evangelio es el propósito de Dios. El evangelio es la historia de Dios. El evangelio es la verdad, el camino, la verdad y la vida. El evangelio es el Señor Jesucristo. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio viene de Dios, nos muestra a Dios y nos lleva a Dios. Ese es el evangelio que predica Pablo. Y así nos pasa al segundo punto, es donde Dios y toda su palabra afirman que Jesús es el evangelio, el camino, la verdad y la vida, el poder de Dios para salvación. Toda la Biblia testifica que Jesús es el evangelio. Hermanos, toda la Biblia. Cuando leemos pasajes, por ejemplo, como Timoteo 3:16, que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la escritura se refiere al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Tenemos que entender que cuando los apóstoles predicaban el evangelio, no lo hacían con el Nuevo Testamento, porque el canon del Nuevo Testamento aún no estaba cerrado. El canon del Nuevo Testamento se cerró casi en el año 95 después de Cristo, el último libro del Apocalipsis. Pablo predicaba el evangelio con el Antiguo Testamento. Pablo y todos los apóstoles tenían alta estima al Antiguo Testamento, cosa que la iglesia de hoy no lo hace. La iglesia de hoy desprecia el Antiguo Testamento, no entiende el Antiguo Testamento. Y eso es un error fatal para el cristianismo. Porque el Antiguo Testamento, mi hermano, mi hermana, si puedes mirar en tu Biblia, es 3/4 de nuestra vida. Dice en el versículo 2 que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué había prometido? Su evangelio. Su evangelio había prometido por los profetas en la Santa Escritura, y esta es una referencia a todo el Antiguo Testamento. La epístola a los Romanos es la epístola que más referencia hace al Antiguo Testamento. Hay aproximadamente 60 referencias o alusiones o citas del Antiguo Testamento.
Pablo dominaba el Antiguo Testamento. Cita o hace referencia del libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Primera de Samuel, Primera de Reyes, Salmo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Nahum, Habacuc, Malaquías y otros. Todos esos profetas son citados en Romanos. Pablo dominaba el Antiguo Testamento. Y eso debemos de imitar, hermanos. Imitadme a mí, dice Pablo, como yo soy imitador de Cristo. Cristo, ¿qué nos enseñó Cristo? Lucas 24, 27. Su familia celestial. Y vino a crear un nuevo pueblo para Dios. La historia de Isaac no se trata del hijo de Abraham nada más, sino que nos apunta a Jesucristo, que no solamente fue ofrecido en el monte, sino que fue sacrificado verdaderamente por nuestros pecados. La historia de Jacob no se trata del hijo de Isaac que luchó con el ángel de Jehová, sino que nos apunta a Jesús, que luchó nuestra batalla y recibió el golpe de la justicia de Dios, para que nosotros solamente recibiéramos una pequeña herida de gracia que nos despierta. La historia de José no se trata simplemente de un hijo de Jacob que fue vendido como esclavo, sino que nos apunta a aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre y que utiliza su poder para perdonar y salvarnos a nosotros que lo traicionamos y vendimos. La historia de Moisés no se trata del mediador del pacto del pueblo de Israel, sino que nos apunta a aquel nuevo y mejor mediador del pacto, que se pone en la brecha entre Dios y su pueblo para interceder por ellos. La roca o la peña de Moisés no se trata de una historia del pueblo judío nada más, sino que nos apunta a Jesucristo, que fue golpeado con la vara de la justicia de Dios y que ahora nos brinda agua en el desierto. Hay, hermanos, mi hermana, un verdadero Job, que fue inocente y sufrió, y después intercede y salva a sus amigos insensatos. Hay un verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, sin que nosotros hayamos tirado una sola piedra. La historia de Esther nos apunta a aquel que no solamente arriesgó su gran palacio celestial y puso en peligro su vida, sino que entregó su vida para salvar a su pueblo. La historia de Jonás nos apunta a aquel que fue arrojado al mar de la tempestad de la ira de Dios para la salvación de muchos. Él es nuestro Cordero Pascual, cuya sangre hace que el ángel de la muerte, del juicio de Dios, pase de largo. Él es la verdadera luz. Él es el verdadero Israel. Él es el verdadero templo. Él es el verdadero Cordero y verdadero sacrificio. Él es el Señor Jesucristo. Y todo el Antiguo Testamento nos habla de Él y se cumple en Él. La ley y los profetas fueron cumplidas en Jesucristo. Hermanos, debemos de tener en alta estima el Antiguo Testamento, así como lo hacían Jesús y sus apóstoles. Este evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí Dios nos dice que el evangelio del cual hablaban sus profetas en las Santas Escrituras se trata de Jesús. Como ya nos dijo el mismo Jesús y como acabamos de ver en un breve panorama del Antiguo Testamento.
Todo se trata de eso, es acerca de su Hijo, del eterno Hijo de Dios. Aquel que era Dios igual a su Padre eternamente. Aquel que estaba en una relación perfecta de amor y de comunión con su Padre. Aquel que era igual a su Padre desde toda la eternidad en cuanto a que era Dios. Es acerca de ese Hijo, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz. Esto es lo que nos dice acá Pablo. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Por qué Pablo habla del linaje de David? Porque está haciendo una referencia del cumplimiento mesiánico en la persona de Jesucristo. Nos dice que este que era eternamente Dios, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que Pablo nos dice. Él es el cumplimiento, Él es el Hijo de David prometido. Él es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Aquel que iba a redimir a su pueblo. Jesús significa Yahweh salva. Dios salva. Ponle su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que significa. Él era del linaje de David, según la carne. Y aquí Pablo nos presenta dos verdades. Una verdad es dos etapas de su ministerio. Aquel que era Dios se humilló al tomar forma humana, al nacer en un pesebre, siendo rey de reyes, al no tener donde recostar su cabeza, a nacer entre animales y estiércol de animales. Ese Jesús es el Dios eterno y nunca dejó de ser Dios. Hermano, Jesús no perdió su deidad al hacerse hombre, simplemente la veló con la carne, con su humanidad. Él siempre fue verdadero Dios y verdadero hombre. Él no perdió su deidad. Él ganó una humanidad que antes no tenía. Eso es lo que aquí Pablo nos muestra. Dos verdades. Primeramente la humanidad de Jesús y después el cumplimiento de las profecías al ser el Hijo de David. A ser el Hijo de David esperado por Israel. Luego nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y aquí nos habla de la culminación de su ministerio. O sea, Jesús se tuvo que humillar siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pedro le dijo a los judíos: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda potestad le fue dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra, y esto es lo que Pablo nos dice ahí, que por el Espíritu de santidad, por su vida perfecta de obediencia y por el Espíritu Santo, Él fue resucitado de entre los muertos. Él venció a la muerte, al pecado y Satanás. Y no solamente fue resucitado por el poder de Dios, sino que le fue dado todo poder. Y ahora Jesucristo reina a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. En la consumación del tiempo. Este Hijo de David, que en la plenitud del tiempo Dios envió, nacido de hombre y nacido de mujer y nacido bajo la ley,
fue crucificado por los judíos y por todos nosotros a causa de nuestros pecados. Pero Dios, lo levantó y lo hizo Señor y Cristo. Y este es el evangelio que Pablo presenta. Estamos en el versículo 4 y hay tantas cosas para hablar. Está tan lleno del evangelio, tan saturado del evangelio, y todavía no terminamos el saludo de Pablo. Él ni siquiera todavía ha mencionado a los destinatarios. Yo creo que Pablo cada vez que escribía del evangelio se olvidaba del mundo. Y estamos en el versículo 4 y él aún no menciona a los destinatarios. ¿Por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Y así vamos al último punto, que Dios nos llama por su evangelio a ser de Jesucristo. Él nos llama a ser de Cristo, a estar unidos a Cristo. Mi hermano, mi hermana, somos salvos por nuestra unión con Jesús. Es ese estado el que nos da la salvación. Cuando somos unidos por su Espíritu a Jesús. Cuando somos cuerpo de Cristo. Cuando somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, por la redención que es por su sangre, el perdón de pecados. Somos salvos cuando estamos en Cristo, y esta es una frase que vas a escuchar muchísimo en el Nuevo Testamento. Estar en Cristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Mi hermano, mi hermana, Dios nos ama como ama a su Hijo. Para que el mundo sepa que tú me enviaste, dijo Jesús en la oración sacerdotal de Juan 17. Y para que el mundo sepa también que tú los amas como a mí me has amado. ¿Puedes entender esta verdad? Que Dios te ama como ama a Jesús. Juan explota en una doxología cuando dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho sus hijos. Hoy debes mirar a Jesucristo. Hoy debes rendirte ante su señorío y clamar por su misericordia. Clama al Padre para que Él te haga su hijo, para que Él derrame su amor en ti. Él te llama hoy a la obediencia de la fe. Él te llama hoy a que respondas a este evangelio con arrepentimiento y con fe. Él te llama hoy al que entregues tu vida completamente en Jesucristo. A que no deposites tu confianza en algo vacío, efímero, intelectual, sino que deposites tu corazón en Él. Que te abandones completamente a la persona de Jesús, a Él. No solamente en su mensaje y en su doctrina, sino en su persona. En la persona de Jesús. Es Jesús el que salva. Es Jesús el evangelio. Eso es lo que nos dice hoy Pablo, que Jesús es el evangelio. Y Él te llama a responder a este evangelio, a obedecer con arrepentimiento y con fe, a comprometerte completamente y abandonarte completamente a la persona de Jesucristo, a ser expuesto a su mensaje, a su persona, a su majestad, a su obra perfecta en la cruz. Ven a Cristo en esta mañana y serás salvo. El Padre te lo promete. Él dice que no va a rechazar a ninguno que venga a Él. Ven a Cristo en esta mañana y podrás experimentar el poder de Dios para salvación. Pablo dice:
que todo Él lo hace por amor de su nombre. Según fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en amor habiendo sido predestinados para ser de Él, para la alabanza de su gloria, por el puro afecto de su voluntad. Este es el Evangelio de Dios. Responde hoy a este Evangelio. Obedece hoy a tu Señor. Dispón tu corazón para ser un esclavo de Cristo en esta mañana. Acude a tu llamado. Acude a tu llamado en esta mañana. Es por Él que recibimos la gracia de todo. Todas las cosas buenas vienen de lo alto. Todo llamado de salvación, todo llamado de servicio en el ministerio de Dios viene de Él. Y es bueno porque da gloria a su nombre. Y es para eso que fuimos creados. Y hoy, así como en Roma había, hoy aquí también hay aquellos que están llamados a ser de Jesucristo. Por eso hoy no mañana, hoy no endurezcas tu corazón. Responde con obediencia a este Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados y confía en el Señor Jesucristo. Rinde tu corazón y dobla tus rodillas ante tu Señor, ante Jesús. A todos los que están en Roma y a todos los que están aquí, son amados de Dios y llamados a ser santos. Hermanos, ser cristianos es ser amado por Dios. Es que por su Espíritu, su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y la respuesta verdadera es que nosotros le amamos a Él. Que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la verdadera evidencia de la salvación. Hoy debes de preguntarte y examinar tu corazón. ¿Amas al Señor Jesucristo? ¿Lo amas con todo tu corazón? ¿Lo amas de verdad? ¿Amas al Señor Jesús? Porque si no lo haces, eres anatema. Si no lo haces, está maldito por Dios. Todo aquel que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, dice Pablo. Es el amor a Cristo el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Es la pregunta que debes hacerte en tu corazón. ¿Amas al Señor Jesús? Pablo se despide en esta carta con el saludo típico de gracia y paz a vosotros. Este saludo es una mezcla de un saludo griego y judío, que es el corazón de Pablo. Recuerden el contexto. Él quería unir a la iglesia en un solo cuerpo. Unir a la iglesia de la única manera que se puede hacer, a través del Evangelio, a través de la verdad de Dios, a través del fundamento de nuestra vida, que es Jesucristo, quien es el Evangelio. Gracia es una modificación de un típico saludo griego que significaba gozo a vosotros y que se entendía por saludos. Como hoy nosotros firmamos las cartas, saludos y firmamos con nuestro nombre. En aquel tiempo ellos firmaban al comienzo y al final decían saludos. Pablo hace una pequeña modificación en el griego y cambia saludo por gracia, que es un término cristiano, que es el inicio de nuestra vida. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia sois
salvo. Esto es lo que Pablo quiere mostrar siempre en su saludo, que todo lo bueno que recibimos es por gracia. No hay ni un mérito en nosotros, no hay nada hermoso en nosotros. Todo lo recibimos por la libre gracia de Dios. Y esta gracia de Dios produce la verdadera paz. Y esta paz, si bien implica una paz en el corazón, habla de una paz mucho mayor, que Pablo nos habla en Romanos. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Por gracia tenemos paz con Dios. Hemos sido reconciliados por el Evangelio. Este es el corazón de Pablo a despedirse, mi hermano, mi hermana. Y esta gracia y esta paz viene de un solo Dios vivo y verdadero, que existe eternamente en tres personas. Por eso Pablo pone en igual de condición a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo nos presenta al Señor Jesús, al Yahweh del Antiguo Testamento, al Jehová del Antiguo Testamento, a este Jesús que es el Salvador de su pueblo, al Cristo, al Mesías, al ungido, al Hijo de David, que cumple todas las promesas de Israel. A este Jesús, como Dios le hizo Señor y Cristo, Pablo lo presenta como Señor, Cristo y nuestro Dios y Salvador. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te exaltamos, Señor, en esta mañana. Y rogamos para que nos des una comprensión verdadera de este evangelio. Este evangelio en el cual las puertas se abren a través de la persona de Jesucristo, por el cual podemos entender los profundos tesoros de las Escrituras. Todo el evangelio está contenido en Jesús, como dice Calvino. Él es la puerta por el cual debemos entrar para comprender verdaderamente las Escrituras, como dice Lutero. Ayúdanos, Señor, a mirar el Antiguo Testamento, a mirar toda la vida con la luz de Cristo, con los ojos de Cristo. Y por sobre todas las cosas, que al conocer y entender este evangelio, al conocer y entender a Jesucristo, seamos transformados por su belleza. Que nuestros corazones sean cautivados por el Señor Jesús. Que podamos experimentar tu amor y el poder de tu evangelio. Que podamos despertar cada día amando a nuestro Señor Jesús y viviendo por su nombre y para su gloria, proclamando y testificando de Él a todo lo que nos rodea. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos estas cosas. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.